Esta semana estaba escuchando que hicieron una intervención quirúrgica, no en un ser humano, sino que la prueba la hicieron con un cerdo, a 9.000 kilómetros de distancia. Los médicos estaban en Zúrich y la operación se llevó a cabo, no me acuerdo, creo que fue en Indonesia, y la hicieron a través de internet con décimas de segundos de distancia en cuanto a la comunicación. Pero la operación se hizo a 9.000 kilómetros de distancia. Es que ha avanzado tanto la medicina, especialmente en estos últimos 2 siglos, que todos los días aparecen cosas que nos sorprenden, adelantos que nos sorprenden. Si pensáramos nomás hace 100 años atrás, no existían los antibióticos. La penicilina fue el primer antibiótico que se descubrió y fue en 1928. Antes de 1928, si una infección te agarraba con las defensas medias bajas, era muy probable que te murieras. Y en los últimos 100 años se ha desarrollado tanto la medicina que no solamente tenemos un antibiótico, sino que tenemos cientos de antibióticos de amplio espectro que sirven para muchas bacterias, antibióticos específicos que sirven para un tipo de bacteria y que no dañan el resto del cuerpo. Y así podíamos seguir, ¿no? Ni que hablar de los adelantos científicos en cuanto a las vacunas para las enfermedades. Hay cientos de vacunas para prevenir enfermedades. Los adelantos que hay en cuanto a las cirugías estéticas para rejuvenecer, para parecerse a otra persona. Hoy uno lleva la foto y bueno, yo quiero tener los ojos como esta persona. Y a veces le embocan y salen bien, otras veces salen más o menos. Y la consecuencia de todos estos adelantos en la medicina hace que la gente viva más y que viva mejor. A veces miramos fotos de que se sacaron nuestros abuelos o nuestros bisabuelos cuando tenían 50, 60 años y parecen personas de 80 años. Y hoy vemos personas de 80 años y las comparamos con fotos de sus antepasados. Y bueno, pero no parece que tuviera 80 años. En 1990 habían en todo el mundo aproximadamente 92.000 personas que habían llegado a los 100 años. En el año 2021 ese número creció a 621.000. En el 2030 dicen que habrá más de 1 millón de personas en el mundo que pasen los 100 años. Y los científicos dicen que ya nació la primera persona que en nuestra era va a llegar a los 200 años. Yo lo dudo, pero no voy a estar para verlo tampoco, ni para que me digan que me equivoqué. Pero dicen que ya nació la primera persona que va a llegar a los 200 años. Y podríamos seguir hablando de adelantos científicos de la medicina, el conocimiento del cuerpo humano, las funciones del cuerpo humano. Pero hay algo en lo cual no se ha conseguido prácticamente ningún adelanto a lo largo de la historia. Y lo único que hay son especulaciones. Hay algo que no se ha podido estudiar a fondo para saber cómo se producen. Y la ciencia no ha podido evolucionar en eso. Y es en el sueño. No se sabe mucho del sueño. No me refiero al sueño de dormir, me refiero al sueño onírico, esa fantasía que vivimos mientras estamos dormidos. Y sería bueno que la ciencia pudiera descubrir el misterio que encierra el sueño. La ciencia ha estudiado qué pasa en nuestro cuerpo mientras soñamos, pero no ha podido descubrir, por ejemplo, por qué soñamos lo que soñamos. No ha podido descubrir por qué a veces soñamos y a veces no soñamos. No ha podido descubrir por qué a veces soñamos y nos despertamos y sabemos que soñamos algo, pero no nos acordamos de qué soñamos. Y así podríamos seguir con las cosas. Hay mucha especulación sobre los sueños, pero no hay nada que pueda ser cierto. Y estaría bueno que la ciencia pudiera hacer algo para que uno se acostara a dormir y pudiera programar con qué le gustaría soñar esta noche, ¿no? Hay sueños que a veces son recurrentes, ¿no? Hay gente que sueña con que está cayendo
Y es algo que sueñan muchas personas o que han soñado alguna vez muchas personas. Hay otro sueño recurrente, como que te van persiguiendo, como que vamos escapando de algo, no sabemos de qué estamos escapando, pero estamos corriendo. Yo no sé si les ha pasado alguna vez de soñar de que están cayendo o de soñar de que están corriendo. Hay gente que habla mientras duerme. A veces no se entiende bien lo que dice, a veces sí se entiende bien lo que dice. Yo tenía un amigo que hablaba cuando dormía y eso le llevó a tener algunos problemas con la esposa, porque parece que decía cosas que eran inconvenientes para que las escuchara su señora. Entonces cada vez tenía más problemas y bueno, buscó la solución y encontró la solución. Ya no hablaba más cuando soñaba, sonreía. Y esto parece que fue peor todavía, porque la esposa le preguntaba, ¿por qué sonreís cuando estás durmiendo? Es difícil poder entender los sueños, es difícil estudiar los sueños. A veces yo me acuerdo cuando yo era niño, mis padres cuando nos íbamos a dormir, nos decían que sueñes con los angelitos. Y es un lindo deseo. Algunos dicen que tengas dulces sueños. Pero la verdad es que llegamos al siglo XXI y los sueños siguen siendo un misterio. Pero a pesar de que los sueños siguen siendo un misterio, la Biblia nos enseña que los sueños muchas veces son utilizados por Dios para decir cosas, para mostrar cosas. No digo que todos los sueños vengan de Dios, pero muchas veces los sueños son utilizados por Dios. Y tenemos muchos ejemplos en la Biblia. Tenemos el sueño de Faraón, tenemos el sueño de Nabucodonosor, tenemos el sueño de José, tenemos el sueño de José y el sueño de María. Tenemos muchísimos sueños de los que nos habla la Biblia. Incluso nos habla que en los postreros tiempos también van a haber sueños que vienen de Dios. Dice en Hechos capítulo 2, versículo 17, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Por supuesto que de estos sueños de los que habla son sueños que vienen directamente de Dios. Y hoy hay muchas personas que tienen sueños de parte de Dios. Escuchamos muchos testimonios de ex musulmanes a los que Cristo se les presentó en sueños y han empezado a creer en el Señor y han puesto su fe en Jesucristo. Y así podríamos hablar de muchos casos de sueños en los cuales Dios de alguna manera estuvo hablando a las personas. Pero hoy quiero que juntos podamos ver el sueño que tuvo un hombre en la Biblia. Un sueño que fue hermoso. Uno de esos sueños que cuando nos despertamos con una sonrisa de oreja a oreja, ¿no? Uno de esos sueños buenos, de esos sueños lindos, de esos sueños que nos impulsan a vivir. Este hombre estaba viviendo un momento muy especial de su vida. Era un momento de mucha confusión en su vida, era un momento de desorientación en su vida. Había cambiado muchas cosas en su vida, no sabía cómo iba a seguir adelante, qué le iba a pasar. Sin embargo, con este sueño, Dios lo orientó. Con este sueño, Dios le dio una dirección a su vida. Y vamos a leer en Génesis capítulo 28, en el versículo 10. Dice la palabra de Dios en Génesis 28, 10. Salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra, y su extremo tocaba el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de la escalera, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente.
Y aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. No te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. A Jacob se le cumplió eso de que sueñes con los angelitos, ¿no? Soñó con ángeles en esa noche. Ahora, ¿por qué Dios le envía este sueño a Jacob? ¿Por qué este sueño en que ángeles están subiendo y bajando por una escalera y Dios desde el extremo de la escalera en el cielo le habla a Jacob? Bueno, lo primero que tenemos que entender es qué es lo que estaba pasando en la vida de Jacob en ese momento. Jacob ya tenía cerca de 40 años. No pensemos en los 40 años de nuestra época. En aquella época se vivía 150 años, 140, 160. O sea que era una persona relativamente joven todavía en su época. No era un muchacho muy joven, pero era joven todavía. Sabía que heredaría la promesa de Dios, la promesa que Dios le había hecho a Abraham, su abuelo, y a Isaac, su padre. Sabía que esa promesa iba a ser para él. Pero Jacob había cometido un pecado grave. Había cometido un pecado grave contra Dios, contra su padre y contra su hermano. Engañó a su padre. Se valió de la ceguera de su padre para engañarlo. Y esto fue un pecado muy importante en la vida de Jacob. Él engañó a su padre porque él buscaba que su padre le diera la promesa de primogénito, para que su padre le diera la bendición del primogénito. Y parecía como que le importaba más la bendición que le diera su padre que la bendición que le iba a dar Dios. Queridos, las bendiciones que Dios declara, las declara Él y las da Él. Las bendiciones vienen de Dios y vienen por voluntad de Dios y no por declaraciones humanas. Jacob debió haber esperado la bendición directa de Dios y no buscarla a través de su padre o de la declaración de su padre. Dios le había declarado directamente su promesa a Abraham y a Isaac. Directamente Dios se la declaró a ellos. Por eso también lo iba a hacer con Jacob. Y debió haber esperado ese momento. Pero Jacob buscó la declaración de bendición de parte de su padre. Y queridos, cuando vamos contra la voluntad de Dios, las cosas tienen consecuencias. Cuando vamos en contra de lo que Dios quiere, cuando hay pecados graves, las cosas tienen consecuencias. Y a raíz de ese pecado, Jacob perdió el rumbo de su vida. Cuando te alejas de la voluntad de Dios, perdés un poco el rumbo de tu vida. Y Dios va a tratar de hacerte volver a sus planes para que vuelvas al mejor camino para tu vida. Ahora, cuando Dios nos trata de hacer volver a sus planes, en nosotros empieza a haber una lucha. Porque nosotros queremos algo y Dios nos está mostrando otra cosa. Dios nos muestra esto y yo quiero esto. Y Dios me está mostrando que yo tengo que volver así y yo no quiero dejar lo que me salirme del camino del Señor. Cuando nos alejamos del camino de Dios, cuando nos alejamos del rumbo que Dios tiene para nuestra vida, empieza a haber una lucha. Y para que se corrigiera esa lucha, para que se corrigiera el camino de Jacob, Dios lo tuvo que hacer huir de su tierra, huir de la casa de sus padres. Mi hermana, mi hermano, cuando Dios nos tiene que hacer corregir algo, a veces nos tiene que hacer salir de un lugar y estar en otro. A veces te tiene que hacer salir de un trabajo para que estés en otro. A veces te tiene que hacer salir de una ciudad para que estés en otra. A veces te tiene que hacer salir de un grupo de amistades para que puedas seguir el camino que Dios tiene para tu vida. A veces estamos muy cómodos en un lugar, pero con pecado. Y Dios no quiere que estemos con pecado. Entonces nos hace salir de ahí y nos envía por un camino que a veces ni sabemos a dónde vamos.
Y esta era la situación que estaba viviendo este hombre, estaba desorientado. Y en este momento, el pasaje que leímos, Jacob estaba huyendo, se estaba yendo de su casa. Y habían dos motivos fundamentales por los cuales Jacob estaba yéndose de su casa. En Génesis 27:42 dice: y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob su hijo menor y le dijo: he aquí, Esaú tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye a casa de Labán mi hermano en Harán. ¿Cuál era el primer motivo por el cual estaba huyendo? La amenaza. El hermano quería matarlo. Pero había un segundo motivo por el cual se estaba yendo de su casa. En Génesis 28, en el versículo 1, dice: entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. ¿Cuál era el segundo motivo? Buscar una esposa. Porque ya habían visto los padres, y leemos el capítulo anterior, ya habían visto los padres que Esaú se había casado con mujeres de aquella región y había traído todo el pecado de esas mujeres, lo había traído a su vida. Y le dice: bueno, vas a tener que ir allá, vas a tener que casarte con una de las hijas de la familia de tu madre, porque allí sabemos, tenemos la seguridad que son gente que sigue a Dios, que son gente que van a buscar a Dios, que te van a hacer bien para tu vida, que va a ser acorde a tus creencias, que va a ser acorde a tus costumbres. Y Jacob ya tenía casi 40 años y ya era momento de casarse. Queridos, esto lo digo para los solteros, ya desde aquella época la Biblia nos enseña que tengamos cuidado con el yugo desigual, que tengamos cuidado con cuando vamos a elegir con quién me voy a casar, que sea un hijo de Dios o que sea una hija de Dios. Este muchacho entonces, Jacob, emprende el camino de cientos de kilómetros, huyendo de la muerte y para buscar una esposa. Este viaje que estaba emprendiendo Jacob es un viaje de cientos de kilómetros. Y en aquella época un viaje de cientos de kilómetros, más de 1000 kilómetros, un viaje de esta distancia, era un viaje que te hacía dudar si un día ibas a volver, porque no se llegaba a 1000 y pico de kilómetros así nomás. Era un viaje que llevaba meses y era un viaje difícil, era un viaje que tenía muchos peligros, era un viaje que había que estar muy preparado para hacerlo. Y este hombre empieza este viaje. Y este viaje implicaba el no saber si un día iba a volver a ver a sus padres, no saber si un día iba a volver a ver a su familia. Jacob hasta ese momento, a pesar de sus 40 años, había sido siempre el consentido de su madre. Si leemos desde el principio de la historia de Jacob y Esaú, vamos a ver que él siempre había sido el consentido de su mamá. Y en todas las decisiones que Jacob había tomado hasta ahora, estaba detrás su mamá. Pero a partir de ahora, emprende este viaje solo. Y ahora no va a tener el apoyo de sus padres, no va a tener especialmente el apoyo de su madre. De alguna manera se estaba destetando y estaba empezando a vivir una vida de adulto. Y en ese momento seguramente le surgieron muchas dudas a Jacob. ¿Volveré algún día a mi casa? ¿Cómo voy a tomar decisiones sin papá y especialmente sin mamá? ¿Me perdonará en algún momento mi hermano? ¿O vendrá hasta acá para buscarme y matarme acá? ¿Me recibirán a la ciudad donde voy? ¿Seré bienvenido o seré un forastero que cause problemas y me echen? ¿Me recibirá la familia de mi madre? ¿Creerán que yo realmente soy su hijo? ¿Creerán a lo que les cuente? ¿De qué voy a vivir cuando llegue? ¿De qué voy a vivir en todo este camino?
¿Conseguiré realmente casarme con una chica que me agrade? Tampoco era que se iba a casar con cualquiera. ¿Podré superar los peligros que tiene un viaje tan largo y por lugares desconocidos? ¿Qué va a pasar con mi vida en el futuro? Yo les pido que se pongan por un momento en la piel de Jacob, que por un momento sean Jacob. Todas estas dudas estarían en su vida. Jacob estaba inseguro, estaba lleno de temores, se sentiría inestable, se sentiría vulnerable en ese momento. Pensaría, ¿valdrá la pena hacer este esfuerzo, viajar tantos kilómetros? ¿Cuántas cosas estoy dejando atrás en la casa de mis padres para hacer este viaje? ¿Cuántas dudas que había para el futuro de Jacob? Pero mi hermana, mi hermano, en este sueño Dios orienta a Jacob. Y en este sueño Dios le da un rumbo a la vida de Jacob. Y en este sueño Dios le da seguridad a Jacob. Querida, querido, si hoy estás necesitando un rumbo, si hoy hay inseguridades en tu vida, si hoy hay temores en tu vida, si hoy estás necesitando una guía, si hay cosas que no las tenés claras, busca la guía de Dios. Y empezá a buscar la guía de Dios. Y empezá a sacarte las dudas buscando las respuestas a través de Dios. Y te aseguro que Dios, cuando empezás a poner tu fe en Él, cuando empezás a buscar su guía, Dios empieza a fortalecer tus pensamientos. Y fortalecer los pensamientos es empezar a tener seguridad en las decisiones que empezamos a tomar. Si estás en un momento donde te cuesta tomar decisiones, porque te parece que no tenés a alguien que te apoye, porque no te sentís con la capacidad para decidir, busca ese apoyo en Dios. Si no sabes cómo seguir adelante, busca el rumbo en Dios. Y yo quiero que veamos qué cosas hizo Dios, qué cosas le mostró Dios a Jacob y qué cosas Dios nos está mostrando hoy a nosotros y nos va a mostrar a nosotros para tener seguridad en los caminos que tomamos. Lo primero que sucede en Jacob está en Génesis 28, en el versículo 12. Vamos a ver 4 cosas que hace Dios para darle seguridad a Jacob y para darle un rumbo a la vida de Jacob. 4 cosas que Dios hace con Jacob para ayudarlo a decidir y a tomar las mejores decisiones para su vida. Génesis capítulo 28, versículo 12. Y soñó Jacob, y he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra, y su extremo tocaba el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por esa escalera. Lo primero que ve es entonces, ¿qué ve? Una escalera, no es tan difícil, ¿eh? Una escalera, es lo primero que ve Jacob. Y ve a los ángeles que suben y bajan por esa escalera. Queridos, con esta imagen Dios le estaba mostrando a Jacob que Dios estaba cerca de él. Que a pesar de todas esas inseguridades, a pesar de que había tenido que huir de su casa, a pesar que estaba dejando muchas cosas allá en Berseba, Dios estaba con él en ese camino. Saben que todavía no había avanzado tanto. Había avanzado nada más que 70 kilómetros de los 1000 y pico que tenía que hacer. Todavía estaba relativamente cerca de su casa. Y en ese momento es que Dios le muestra a esos ángeles que suben de la tierra, van al cielo, y otros que bajan del cielo a la tierra. Y Dios le está mostrando con esos ángeles, le está diciendo, Jacob, estás protegido. Jacob, estos ángeles son enviados míos. ¿Saben que la palabra ángel significa enviado? Estos ángeles te los estoy enviando yo y te estoy mostrando que los ángeles están donde vos estás yendo. Y los ángeles son los que te van a cuidar de parte mía. Yo estoy enviando a estos ángeles para tu vida, para que estén contigo. Queridos, el Señor está con nosotros. Aunque estemos solos en medio de un desierto, como estaba en ese momento Jacob, aunque nos sintamos como que estamos en un desierto, a pesar de que estamos en una ciudad, Dios está con nosotros.
En Salmo 91, el versículo 11 dice, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. ¿Lo crees? Está en la palabra de Dios. El Señor se lo está prometiendo a sus hijos. Si te está tocando vivir en un desierto, si el futuro es inseguro, si no ves claro el futuro, lo primero que Dios te dice, yo estoy contigo. Y mis ángeles están alrededor tuyo para cuidarte. Y esto Dios lo promete a cada uno de sus hijos. En Isaías 41, en el versículo 10 dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esta es una promesa de Dios para su pueblo. Y hoy su pueblo somos nosotros, la iglesia de Cristo. Esta es una promesa de Dios para nosotros. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Si vos pones tu confianza en mí, siempre te ayudaré. Si vos pones tu confianza en mí, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Queridos, en los momentos de inseguridad, en los momentos difíciles, sepamos y tengamos presente que el Señor está con nosotros. El Señor envía a sus ángeles para guardarnos, para sostenernos, para darnos seguridad. Pongamos nuestra confianza en Dios y las promesas de Dios se cumplen. Y no hay promesa de Dios que se cumpla para el que no confía. El Señor está ahí para sostenernos y está ahí para fortalecernos. Dios entonces, para mostrarle el rumbo a Jacob, lo primero que le muestra es su presencia y su compañía a través de los ángeles. Lo segundo que Dios le dice a Jacob está en el versículo 13. Y he aquí, Jehová estaba en lo alto de la escalera, el cual dijo. Lo segundo que hace Dios es hablarle. Hasta este momento Dios no le había hablado directamente a Jacob. Hasta este momento lo que Jacob sabía de Dios lo había aprendido de su abuelo Abraham. Ustedes saben que a pesar de que Abraham tuvo a Isaac cuando era muy mayor, si nos fijamos por la fecha de nacimiento y por la edad de Isaac, Abraham convivió con Jacob y con Esaú unos 13 años o unos 15 años. Sobrevivió al nacimiento de ellos unos 13 o unos 15 años. Seguramente tuvo alguna oportunidad para hablar con sus nietos. Pero sobre todo, lo que Jacob sabía de Dios lo había escuchado de su padre Isaac y de su madre Rebeca. Pero todavía Dios no le había hablado directamente a Jacob. Es que no había Biblia para que Dios le hablara a través de su palabra. No había iglesia a donde ir a escuchar su palabra. ¿Se entiende? No había una sinagoga, no había un templo. Dios le hablaba a las personas y en este caso le hablaba a través de Isaac y de Rebeca. Y hasta ahora no le había hablado directamente a Jacob. Pero ahora Dios quería hablarle a Jacob. Y aquí Jehová estaba en lo alto de la escalera, el cual le dijo: mi hermana, mi hermano, aprendamos a escuchar la voz de Dios. Aprendamos a escuchar la voz de Dios. Aprendamos a tener la expectativa de que Dios nos hable. No te levantes y comiences tu día pensando en todo lo que tenés que hacer. Levántate primero con la expectativa de qué es lo que Dios me va a decir hoy y después empezá a hacer tus cosas. Y yo te diría, levántate 15 minutos antes para leer la palabra de Dios, para orar. Yo creo que no se necesitan más de 15 a 20 minutos para leer la palabra de Dios y orar, por lo menos en la mañana. Levántate con la expectativa de lo que Dios te va a hablar. Aprendí a buscar a Dios y qué es lo que Dios te quiere decir en su palabra. No leas solamente por leer. Voy a cumplir con la cuota que me toca de leer la palabra de Dios. Voy a llenar los 15 o 20 minutos de los que habló Esteban el domingo.
Abrí la palabra de Dios con la expectativa de buscar lo que Dios te va a hablar y lo que te quiere decir en su palabra. Queridos, la Biblia nos tiene que hablar. Dios nos tiene que mostrar cosas cuando leemos su palabra. Estemos atentos a recibir del Señor. Oremos cada día para que el Señor nos hable a través de su palabra. Cuando ores, antes de abrir su palabra, pedile, Señor, mostrame qué es lo que queremos que yo aprenda hoy. Si vos querés que Dios te guíe cuando estás desorientado, tenés que buscar el rumbo a través de la palabra de Dios y estar dispuesto a escuchar la voz de Dios. Debemos estar dispuestos a estar atentos a lo que el Señor nos dice. La tercera cosa que hizo Dios para orientar a Jacob fue mostrarle sus planes. Y Dios le mostró sus planes a largo plazo a Jacob. En Génesis 28, en el versículo 13, dice, bueno, y he aquí, Jehová estaba en lo alto de la escalera, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y todas las familias de la tierra, serán benditas en ti y en tu simiente. Cuando el Señor le dice, todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente, le está declarando que de su descendencia iba a venir el Señor Jesucristo, iba a venir el pueblo de Israel a través del cual vino el Mesías para la salvación de la humanidad. Por eso todos somos bendecidos a través de la descendencia de Jacob. Ahora, este hombre que estaba haciendo este viaje de unos cuantos kilómetros, en este momento, como dije, estaba nada más que a 70 kilómetros de donde había partido. Y le dice, bueno, el lugar donde estás se lo voy a dar a tu descendencia. Es la tierra que yo le estoy prometiendo a tu descendencia. Y mira para el este y también para aquel lado le voy a dar tierra. Y mira para el oeste y también para aquel lado. Y mira para el norte y mira para el sur. Y toda esta tierra se la voy a dar a tu descendencia. Y también le dice lo grande que iba a ser su descendencia. Y le revela que a partir de su descendencia iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Quizás cuando Dios le dijo todo esto a Jacob, Jacob no entendió mucho lo que Dios le estaba diciendo, porque esta era una bendición que Dios le estaba dando a largo plazo. Pero entendió, lo que sí entendió, es que habían grandes planes de Dios para su vida y para su descendencia. Grandes planes de Dios para el futuro lejano. Grandes planes de Dios a largo plazo. Mi hermana, mi hermano, hay grandes planes de Dios para tu vida a largo plazo. ¿Sabés cuáles son los planes de Dios? ¿Sabés cuáles son las promesas de Dios a largo plazo en tu vida? ¿Sabés cuáles son los planes de Dios para tu vida, para la eternidad? Te voy a dar una muestra nada más. Apocalipsis capítulo 21, versículo 3. Esto es solamente una muestra a largo plazo de las bendiciones que Dios tiene para tu vida. Estos son bendiciones para la eternidad. Apocalipsis 21, 3. Y oí que del trono salía una fuerte voz que decía, aquí es donde Dios vive con su pueblo, Dios vivirá con ellos y ellos serán suyos para siempre. En efecto, Dios mismo será su único Dios. Él secará sus lágrimas y no morirán jamás. Tampoco volverán a llorar ni a lamentarse. Si vas a llorar, llorá ahora, porque en el futuro no vas a poder llorar. Si te gusta lamentarte de las cosas, lamentate ahora. No esperes para el futuro, porque en la eternidad no vas a poder hacerlo. Ni sentirán ningún dolor. Aprovechemos a estar enfermos ahora, hermanos, porque en la eternidad no vamos a estar enfermos. Porque lo que antes existía ha dejado de existir. Mi hermana, mi hermano, estas son las promesas para el futuro, para los hijos de Dios. La Biblia te muestra, Dios te muestra a través de su palabra cuáles son sus promesas a largo plazo. Y así como se las mostró a Jacob, hoy te las está mostrando a vos. Estas son las promesas de Dios para tu vida. Esto es lo que Dios te está mostrando a largo plazo. Y esto es una parte
A mí me gustaría que leyeras todo el capítulo 21 de Apocalipsis para que te des cuenta de cuán grandes cosas la fidelidad a Dios nos va a dar en la eternidad. Aunque hayan muchas cosas que te ocupen y ocupen tu vida y ocupen tu preocupación hoy, vos tenés que saber lo que va a pasar en la eternidad. Porque el saber lo que te va a pasar en la eternidad le da rumbo a tu vida. Saber lo que va a pasar en la eternidad le da sentido a tu vida hoy. Y te da fuerzas para obedecer a Dios, para seguir a Dios, para servir a Dios, para ayudar a otros a que conozcan a Dios. No hay cosa más importante en tu vida que la eternidad. Porque la vida esta dura unos años, pero la eternidad es para siempre. Cuando en esta vida estamos un poco desorientados, cuando estamos inseguros como estaba Jacob, cuando no sabemos cómo vamos a resolver las situaciones cotidianas, Dios te recuerda lo que va a pasar en la eternidad contigo. Y el tema más importante es la eternidad. Pero las promesas de Dios para Jacob no solamente fueron a largo plazo. Las promesas de Dios para Jacob fueron también para el momento que estaba viviendo y para el momento que tenía para adelante en los futuros meses y en los futuros años. Y Dios también tiene planes cortos para nuestra vida, planes a corto plazo para nuestra vida. Y Dios le dice a Jacob, Génesis capítulo 28, versículo 15, «He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho». Queridos, las promesas de Dios también son para el futuro inmediato. Y lo que Dios le está mostrando a Jacob, se lo está mostrando también para el futuro inmediato. Y Dios acá le está sacando algunas dudas a Jacob. Primero le dice, te guardaré a donde quiera que vayas. No te vas a morir en el camino, no te preocupes por los peligros del camino, porque yo te voy a guardar. ¿Lo crees, Jacob? Si no lo crees va a ser difícil, pero si lo crees, vas a ver el poder de Dios. Yo te guardaré, yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra. Y Dios le está diciendo, ¿vas a ir allá? No le dice cuánto tiempo va a estar, pero vas a volver acá. Dios le está mostrando qué es lo que va a hacer en el futuro Jacob. No te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Yo quiero que se vuelvan a poner en Jacob en este momento. Este hombre que estaba inseguro, que se sentía vulnerable, que estaba desorientado, Dios le dice, te guardaré en el camino. No, o sea, sacate eso de la cabeza. Volveré a traerte a esta tierra. Olvídate, no te vas a quedar allá, vas a volver a tu tierra. No te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Queridos, hay promesas similares de parte de Dios en su palabra para nosotros. Y si vos no sabés qué es lo que va a pasar con tu vida, yo te voy a decir algunas de las cosas que van a pasar en tu vida. En Mateo 28, 20, Jesús nos está diciendo a cada uno de nosotros, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo estoy contigo. No importa lo que pasa en tu vida. Si vos estás poniendo mi fe en mí, yo estoy contigo. Si vos estás confiando en Jesucristo, el Señor está contigo. Si pusiste tu esperanza en el Señor, no estás solo. No estás desamparado, no estás desamparada, porque el Señor está contigo. En Mateo 6:31, el Señor te dice, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Otra de las promesas que Dios te da a corto plazo, te lo dice para ahora, no te lo dice para el futuro, esto es para ahora. El Señor te está diciendo, buscad primero mi reino. Servime en lo que yo te pongo delante para que me sirvas. Honrame de la manera que yo te estoy mostrando que me honres. Vení a los cultos aunque esté lloviendo y haga frío. Vení el miércoles a la reunión de oración. Y todas las demás cosas serán añadidas. Todas. No dice,
Voy a añadirte 50% tenés que conseguirlo vos. Todas las demás cosas serán añadidas. En Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esto es para esta vida, es para ahora. Es para mañana, para la semana que viene, para el mes que viene, para el año que viene, para cuando seas más mayor. El Señor te está diciendo, yo te voy a dar paz. Si vos confiás, yo te voy a dar paz. Y vas a tener aflicciones. El Señor no te está diciendo, no vas a tener aflicciones. El Señor te dice, en esta tierra vas a tener aflicciones. El que no va a haber aflicciones era para la promesa a largo plazo. Pero en esta vida vas a tener aflicciones. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Queridos, Dios tiene un propósito para tu vida. Hay un propósito especial de Dios para tu vida. Dios tiene una misión particular para tu vida. Mi hermana, mi hermano, Dios tiene algo particular para tu vida. Dios tiene un plan particular para tu vida. Dios tiene promesas, aparte de estas, Dios tiene promesas particulares para tu vida. Dios tiene proyectos para tu vida, proyectos para que vos sigas, proyectos para que vos seas feliz, proyectos para que vos disfrutes de esta vida, proyectos para que vos avances y vayas dejando cosas atrás y vayas creciendo también en esta vida acá. Dios tiene un plan para que tu vida cada día sea más disfrutable. Mi hermana, mi hermano, Dios tiene planes a largo plazo, pero no solo esos son los grandes planes de Dios. Dios tiene grandes planes hoy para cada uno de nosotros. ¿Sabés cuáles son los planes de Dios para tu vida? ¿Se lo preguntaste al Señor alguna vez? ¿El Señor te los mostró o no te los mostró? ¿Se quedó callado? ¿Te tiró una puntita, como decimos cuando jugamos al truco? ¿Tiró una puntita para que te vayas dando cuenta? Si estás desorientado o estás desorientada, quiero decirte que así como Dios hizo con Jacob, Dios va a hacer con tu vida. Si vos pones tu fe en el Señor, si vos pones tu vida en las manos de Él. Si estás inseguro, si estás insegura, si tenés dudas, si te sentís sola, te sentís solo para tomar decisiones. Fíjate lo que Dios hizo con Jacob, porque Dios hoy está haciendo lo mismo contigo. Primero, la presencia de Dios y la compañía de Dios siempre está contigo. Aunque vos no te des cuenta, estás rodeado de ángeles. Si vos estás poniendo tu confianza en el Señor, estás rodeado de ángeles. El Señor está enviando a sus ángeles. Y aunque vos no los veas, están subiendo y bajando. Y están subiendo y bajando porque los ángeles, la palabra ángel, como ya dije, es enviado. Dios los está enviando y Dios los está llamando. Los ángeles cumplen la voluntad de Dios y hacen las cosas que Dios quiere. Si vos confías de verdad en el Señor, alrededor tuyo hay poder. Si confías de verdad en el Señor, alrededor tuyo hay poder de Dios, porque los ángeles están alrededor tuyo. Dios le habló directa y claramente a Jacob. Queridos, escuchemos la voz de Dios, estemos dispuestos a escuchar la voz de Dios. Cuando nosotros estamos dispuestos a escuchar la voz de Dios, cuando nosotros le rogamos al Señor que nos hable, les garantizo que el Señor nos habla. Estate atento a lo que Dios te está diciendo. A veces pensamos que es para el otro, para el que está al lado, para el que está adelante, para el que no vino. Y Dios tiene promesas para esta vida y para la vida futura. Cuando vos le preguntás a Dios, muchas veces y la mayoría de las veces Dios te muestra qué es lo que quiere de tu vida para mañana.
Yo a veces hablo con los hermanos, con las hermanas y le digo, ¿cómo ves tu vida dentro de 5 años? ¿Cómo ves tu vida dentro de 10 años? Nunca me puse a pensar. Bueno, hay que pensar. ¿Cómo va a ser tu vida dentro de 2 años? ¿Cómo va a ser dentro de 5? ¿Cómo va a ser dentro de 10? ¿Le preguntaste al Señor qué es lo que querés que vos hagas dentro de 5 años? ¿Le preguntaste qué es lo que Él quiere que vos hagas dentro de 2 años? ¿Le preguntaste qué es lo que Él quiere que vos hagas dentro de 10 años? Pregúntale. No sé si en algún momento leyeron esto anteriormente, pero a mí me llamó mucho la atención cómo sigue la historia. Todavía no lo leímos, pero me gusta ver cómo despertó Jacob. Nunca me había dado cuenta de cómo despertó del sueño Jacob. Dice en Génesis 28, 16, y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar. Y no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Esto es la versión Reina Valera 1960. Si hubiera sido la versión 2024, decía, wow, alto sueño me dio el Señor en esta noche. Arre, me quiero quedar con este sueño, no me quiero olvidar de este sueño. Y tuvo miedo, y cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Queridos, Dios está en todas partes, lo dice su palabra. Pero hay algunos lugares donde son casa de Dios y puerta del cielo. Dios está en todos lados. Pero algunos lugares son casa de Dios y puerta del cielo, donde son lugares donde tenemos un encuentro especial con el Señor. Y podés estar en medio de un desierto, en medio de una ruta donde no hay nadie, o en el medio del campo, y esa puede ser una puerta del cielo. Y el Señor te puede hablar ahí. Pero especialmente este lugar, Asamblea 4164, este lugar es una puerta del cielo. Y acá hay una escalera. Y esto es casa de Dios, y es donde Dios te quiere hablar. Vamos a orar y vamos a poner este tema en las manos de Dios. El miércoles en la reunión de oración, vamos a tener un espacio especial para orar, pidiendo por aquellos que están desorientados, por aquellos que no están sabiendo tomar decisiones o no están pudiendo tomar decisiones, aquellos que le están teniendo miedo al futuro o que no tienen claro el futuro, aquellos que se sienten inseguros, aquellos que se sienten vulnerables. El miércoles vamos a orar específicamente por este tema. Así que si te está pasando algo de esto o conoces a alguien que le esté pasando algo de esto, invítalo para el miércoles. Vamos a orar por los temas de siempre, pero vamos a tener un tiempo especial para orar por esto. Y yo te invito ahora a que te pongas de pie y vamos a orar y vamos a presentarnos delante del Señor. Y después vamos a terminar con una canción. Padre eterno, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, Señor. Señor, gracias por esas escaleras al cielo que pones en nuestra vida, Señor. Señor, gracias por esos ángeles que son enviados tuyos, que nos están guardando y nos están cuidando, Señor, y nos están abriendo los caminos que vos querés abrirnos. Padre eterno, perdónanos porque muchas veces, Señor, abrimos tu palabra y no lo hacemos con la intención de buscarte, Señor. Perdónanos porque muchas veces no estamos buscando lo que vos nos querés decir. Señor, perdónanos porque nos cuesta preguntarte, Señor, qué es lo que querés que hagamos, porque tenemos miedo a veces a escuchar lo que vos querés que hagamos, Señor.
Señor, danos sabiduría porque sabemos que los caminos que tenés preparados para nuestra vida son los caminos de paz y de felicidad, Señor. Señor, bendice nuestras vidas, nos encomendamos en tus manos, Señor. Señor, si hay inseguridades, Señor, si hay temores, ayúdanos, Señor, a mirar para adelante y buscarte a ti. Y encontrar la fortaleza, Señor, en tus promesas. Las promesas para hoy y las promesas a largo plazo, Señor. Señor, ayúdanos a darnos cuenta que vos nos estás rodeando, Señor, con tus ángeles. Y que cuando nosotros estamos confiados en vos, podemos pasar por aflicción, pero vos vas a estar con nosotros. Te alabo, te bendigo y te adoro, Padre, y te doy gracias por cada una de tus promesas, por cada una de tus bendiciones y por las cosas que vos tenés preparado para cada uno de nosotros para el futuro. Que realmente encontremos la guía tuya y que transitemos en todas esas cosas que vos tenés para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.